hablar o conversar sobre las controversias, especialmente pues con los nuevos estudios que se han venido citando sobre la medición de la presión intracraneana en los pacientes con trauma de cráneo, y vamos a conversar sobre algo del uso o cómo debe ser, digamos, como ese enfoque inicial del paciente en unidad de cuidado crítico, donde más se pueden presentar errores precisamente en el manejo de estos pacientes y que van a impactar directamente en el pronóstico neurológico de los mismos. Entonces, como les había mencionado, van a haber varias preguntas. La idea de la participación de todos es que pueden participar por medio del QR a través entonces de las preguntas que vamos a realizar. La idea es trabajar esta charla o la revisión de este tema a través de un caso clínico. Entonces vamos a ver el caso clínico de un paciente de 16 años que tiene un antecedente de un trastorno afectivo bipolar que cae desde un tercer piso en estado de embriaguez. Entonces es llevado a un hospital. Independientemente pues del nivel en el que vamos a estar, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la evolución del caso, pero está ido por el personal paramédico y desde el ingreso tiene una escala de Glasgow de 9/15. Entonces, vamos a ir como aumentando la complejidad de lo que vamos a ir viendo en la charla, ya que tenemos de invitados a varios estudiantes de pregrado de medicina, y la idea es que cuando vamos a solicitar una imagen de un paciente, en este caso que estamos sospechando un trauma de cráneo, primero, obviamente tenemos que aplicar el ABC del trauma y esto lo vamos a profundizar más adelante, pero lo importante es que cuando vamos a escoger el tipo de imagen que le vamos a hacer a este paciente, es escoger el paciente, obviamente verificar que estamos haciendo el paciente correcto. Si el paciente ya tiene imágenes previas, obviamente se aplica, esto es un paciente nuevo, y que sea la imagen correcta. Entonces, nuevamente retomamos el caso, un paciente masculino de 16 años con el antecedente de un trastorno afectivo bipolar y, como les había dicho, una caída desde un tercer piso. Estamos hablando de un trauma de alta energía y que va a ingresar al servicio de urgencias en un Glasgow de 9/15. No sé si alguno de los compañeros profesores o si de pronto alguno de los estudiantes o médicos generales que esté conectado quisiera de pronto mirar en estas tres foticos que les comparto de la tomografía original de este paciente, si observa o qué observa que le llame la atención específicamente. Daniela, antes de continuar quisiera hacerte una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. No, espérate, yo miro para ver quién me está hablando. Adrián Zapata. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Daniela, ¿qué presión tenía este paciente el ingreso y qué oxigenación tenía? Bueno, entonces muy importante, claro, yo me salté esa parte, digamos que más adelante en la evolución de las preguntas va a estar esa parte del manejo, pero sí es muy importante entonces la pregunta que nos está haciendo el profe. Es un paciente que estaba estable hemodinámicamente, que no habían encontrado traumas en ninguna otra región, no tenía estigmas de trauma de cráneo, ni tampoco tenía, perdón, estigmas de trauma de columna, ni toracoabdominal, y era un paciente que estaba estable hemodinámicamente. Recordemos que estaba bajo efectos de licor. Este Glasgow fue evaluado después de una evaluación primaria, de un ABCD primario del paciente, en el que garantizamos que estaba normotenso, que tenía una oxigenación normal, tenía un trauma facial, o sea que tendríamos riesgo de perder la vía aérea, y esto lo vamos a evaluar más adelante, y se había descartado de una manera clínica que el paciente tuviera trauma en otra región diferente al cráneo. Y listo, no sé si el profe tenga alguna pregunta adicional o alguien más quiera decir algo sobre la imagen. Bueno, entonces, Daniela, sobre el TAC. Entonces, pues un ataque simple donde vemos unas contusiones basales frontales bilaterales, un edema cerebral difuso con un cierre pues de las cisternas, porque pues no las logro evidenciar bien, apenas veo pues la cuadrigémina.
no, pues no Ujú. está la fase ósea, entonces no podemos ver si hay fracturas. Y no sé si es pues, porque si desde el celular no veo bien, pero pareciera que también tuviera algo de hemorragia subaracnoidea traumática a nivel temporal derecho. Listo. Digamos que aquí les traje como las partes más representativas de la imagen con respecto a lo que vamos a tratar, que es el manejo de la hipertensión intracraneana, pero lo que menciona entonces el compañero es cierto. Entonces, digamos, esta es de la región. Recordemos que tenemos estudiantes, entonces vamos a tratar de ser un poquito más específicos. Tenemos esta que sería la región frontal del cráneo, como lo había mencionado Carlos inicialmente. Recordemos que en las tomografías de cráneo, esta siempre, pues en las tomografías y en todas las imágenes diagnósticas por protocolo internacional, esta siempre va a ser la izquierda y esta va a ser la derecha. Y aquí estamos viendo entonces ambos hemisferios cerebrales, este sería el izquierdo y este sería el derecho. Entonces, en esta parte específica de la región frontal estamos observando varias contusiones, especialmente hacia la región basal de ambos hemisferios, de ambos lóbulos frontales. También estamos observando algo de hematoma subdural aquí en la región más frontal, y estos cambios o digamos que estos hallazgos que también nos sugieren la presencia de hemorragia subaracnoidea. Si hay algo llamativo en esta tomografía es que podemos esa diferenciación entre, digamos, como entre la sustancia gris y sustancia blanca, también entre la anatomía normal del cerebro con cambios sugestivos de lo que podría ser como un edema cerebral. Y aquí estamos viendo el comportamiento de la FALS, en el que vemos que hacia la región posterior hay como una desviación de lo que sería la línea media, haciéndonos sugerir que probablemente en alguno de ambos lóbulos frontales hay mucha más presión que el otro. Hay algo muy llamativo que menciona Carlos pues en la imagen, y es que la idea es que nosotros siempre observamos las cisternas o el comportamiento de las cisternas de la base para decir si entonces un paciente tiene hipertensión intracraneana o no. Sabemos entonces el comportamiento de estos hallazgos en las tomografías, y a través de ellos podemos, digamos, como predecir qué tipo entonces de hipertensión tiene el paciente. Sin embargo, recordemos que el compartimiento frontal o la base del cráneo anterior es tal vez uno de los compartimientos más grandes del cerebro, y digamos que por contigüidad no sería como específicamente las cisternas de la base las que usualmente observamos como las perimesencefálicas, las que nos van a demostrar que el paciente tiene una hipertensión a este nivel, sino que hay que observar primero la cisterna del valle silviano, que por ejemplo aquí no vemos una diferenciación entre dónde finaliza el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, porque precisamente se ha perdido la cisterna del valle silviano y la cisterna alar. Y con esto entonces se configura la presencia o el riesgo que el paciente tenga una herniación transalar, que sería como, digamos, la principal tipo de herniación o lo que tenemos que estar vigilando en pacientes que tienen predominantemente un trauma bifrontal, como en este paciente. Bueno, entonces viene la pregunta número 1, que es una pregunta para todos. Ojalá puedan entonces contestar con este código QR. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes factores sería el principal en empeorar el pronóstico clínico del paciente? Entonces, la opción A sería la presencia de la hemorragia subaracnoidea traumática. B, si el paciente eventualmente, aunque hasta el momento la historia clínica nos ha dicho que no ha presentado crisis ictales, pero si eventualmente presentaría convulsiones tempranas, las contusiones frontales o el edema cerebral. Entonces, ustedes con este QR van a ser trasladados al formulario, y con eso entonces voy a evaluar como las respuestas que vamos a ir teniendo para ir. Daniela, si no está conectado desde el celular, ¿cómo hace para leer un QR? Sería tomándole como capturita de pantalla. Pero ¿saben qué pasó? Que el código QR No se no invita. quedó. Me va a tocar enviarles el formulario porque no quedó
cómo hacía la pregunta, sino que Sí, quedó sí como quedó, a mí de me esa. sirvió. A Sí, mí Dani, también yo, me yo también funciona ya así. contesté. También Laura contestó. A mí también me ah, bueno. sirvió. A mí también. Ah, bueno, listo. Entonces no sé si le sale esta pregunta. Entonces dice que el 100% de las 6 respuestas que llevamos hasta ahora es el edema cerebral. Entonces vamos a ir cómo es en el desarrollo del caso y precisamente entonces, digamos que la mayoría de lesiones que nosotros vimos son lesiones que nos van a ocasionar una hipertensión endocraneana. Entonces recordemos que no es solo el edema cerebral, sino la hipertensión endocraneana, que no solo va a ser generada por este edema, sino que puede ser generada por las otras lesiones que decían ahí. La presencia no específicamente puede que la pregunta haya tenido un error al decir que la presencia de convulsiones tempranas, sino el hecho de tener un paciente convulsionando donde durante ese periodo va a hacer que aumente la presión intracraneana, que tenga contusiones frontales y que eventualmente esas contusiones crezcan no solo en su tamaño, sino en su edema asociado, también va a ser un aumento de la presión intracraneana. La hemorragia subaracnoidea, digamos que en sí no nos va a generar por volumen de compartimiento un aumento de la hipertensión intracraneana, pero digamos que es una lesión sugestiva de un daño intracerebral. De hecho, dentro de la fisiopatología de todo el tipo y espectro de lesiones que nosotros podemos tener en el cráneo, la hemorragia subaracnoidea es uno de las, digamos, como de los marcadores de la severidad precisamente del daño. Entonces, lo principal es tener en mente que cualquier cosa que aumente la hipertensión intracraneana del paciente va a ser la complicación potencialmente mortal, porque esto nos va a llevar a la causa o hacer que las lesiones secundarias que produce esta complicación sea una entidad que se relacione específicamente entonces con un mal pronóstico. ¿Cuál sería entonces el objetivo cuando yo quiero tratar la hipertensión intracraneana? Y es lo siguiente: primero, reconocerla rápidamente, es decir, que tengo que estar muy atento a todo lo que sería la condición clínica del paciente, la consideración de un monitoreo invasivo, y esto es donde viene entonces como la filigrana con respecto a la medición con catéter de PIC, las terapias dirigidas a disminuir los valores de la presión intracraneana y obviamente revertir la causa en caso de que potencialmente pues sea una causa reversible, ya sea de un manejo quirúrgico. Entonces recordemos que la definición de valores de presión intracraneana cambió desde el año 2016 gracias al BTI. Se considera que una hipertensión intracraneana es cuando tenemos mayor de 22 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión dentro del cráneo tiene varios mecanismos autorreguladores y que van a ser cada uno de estos mecanismos los que nos van a jugar como un papel principal para tratar que el cerebro vaya compensando hacia sí mismo. Y lo tercero es que todas las medidas terapéuticas, obviamente excepto la medida quirúrgica ya definitiva, pero todas las medidas terapéuticas que yo le voy a ir aplicando al paciente, desde el manejo del dolor, el manejo de la vía aérea, pasando hasta las soluciones hiperosmolares y el coma barbitúrico, serían unas medidas que actúan de manera gradual, es decir, que son medidas que no van a actuar de una manera inmediata. Por eso de ahí parte el rápido reconocimiento. Esto es como para repasar entonces cuáles son esos componentes intracraneales y cómo se distribuye la presión a través del cráneo. Recordemos que es una distribución guiada por volumen. El parénquima nos va a ocupar cerca del 80%, el líquido cefalorraquídeo un 10% y el contenido sanguíneo un 10%. Sabemos de que este contenido, digamos que obviamente el volumen del parénquima puede variar, pero en términos generales se considera que es un contenido invariable sometido a la presión dentro de una estructura rígida que es el cráneo, y esto nos va a implicar un desplazamiento de otras estructuras al precisamente no tener el continente que pueda variar de tamaño. El aumento entonces de la presión intracraneana es un signo de descompensación precisamente de estos mecanismos que lo conocemos como
el principio de Monroe-Kelly, que es precisamente de esta parte del continente, en este caso del cráneo, actuando como un volumen invariable. Entonces, recordemos que tenemos otro componente, no solo guiado por volumen, sino que ya desde el punto de vista de la física, digamos que es un poco más difícil de entender, que es la compliance cerebral. Y la compliance lo que nos va a hablar es de la respuesta que va a tener la presión dentro de este cráneo a través de los cambios de volumen. Recordemos que la compliance cerebral es una condición clínica que va difiriendo de acuerdo a la edad del paciente, es decir, la compliance de un niño, la capacidad de hacer, digamos, como esos mecanismos autorreguladores con la pérdida de agua y en la elasticidad del tejido cerebral es muchísimo mayor que, por ejemplo, el de un anciano o el de un adulto, que el comportamiento, la pérdida de agua o precisamente la elasticidad o la elastancia desde un, digamos, como el término físico correcto para este fenómeno, es muchísimo más difícil. Entonces, vemos que el comportamiento de este fenómeno físico no es algo variable, no es algo, digamos, lineal, por así decirlo, sino que al principio el cerebro entonces se vale de este mecanismo regulador, pero después vemos que cambios mínimos en la presión, en el volumen, cambios mínimos en el volumen hacen cambios dramáticos en la presión. Entonces, primero se inicia con ese desplazamiento del líquido cefalorraquídeo en el contexto cuando el paciente se está herniando, luego va hacia la venoconstricción específicamente de esas áreas que están, digamos, como teniendo ese efecto, y posteriormente entonces va con la isquemia. Recordemos, y eso es una de las preguntas que hizo el doctor Adrián inicialmente, es que lo principal es garantizar que el cerebro esté bien perfundido, y por eso entonces viene como algo muy complejo con relación a lo que sería no solo el volumen sanguíneo cerebral, la oxigenación cerebral, sino también esa relación que hace con respecto al gasto cardíaco, la presión sanguínea y el comportamiento de la presión intracraneana. Muchos de estos mecanismos han sido, digamos, que cada vez los podemos tener con mejores disponibilidades de medición, específicamente, por ejemplo, las variables de oxigenación cerebral, pero digamos que lo que más nosotros tenemos a la mano es la medición de la perfusión cerebral, porque de manera indirecta con esta medida estamos viendo que al cerebro le llegue un volumen sanguíneo y una oxigenación adecuada. Entonces, sabemos que el mayor impacto precisamente del flujo sanguíneo cerebral va a ser regulado por esa presión tanto del CO2 como del oxígeno, y que esto se va a establecer por medio de una fórmula matemática que conocemos como la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Y recordemos que hasta el momento la única manera de tener esta relación matemática y de garantizarla es cuando medimos la presión intracraneana, porque ni los métodos de imágenes ni los otros métodos de evaluación indirecta de la presión intracraneana nos van a brindar un dato fidedigno sobre cuál es el valor de esta presión. O sea que para nosotros tener el paciente con unas metas adecuadas de perfusión cerebral y saber y determinar de acuerdo a su presión arterial media cómo podemos establecer esa meta, solo lo podríamos hacer a través de la medición de un catéter de PIC. Recordemos entonces en la parte de la autorregulación cerebral es que el cerebro siempre va a procurar por tener un mecanismo constante, y generalmente en el valor de esta cifra está entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cuando está por fuera de estos valores es cuando fallan estos mecanismos de autorregulación y se presentan las complicaciones. La complicación principal para cuando nos salimos de esta balanza de la autorregulación es el aumento del edema cerebral por varios mecanismos, especialmente por mecanismos de hiperemia. La resistencia cerebrovascular en todos los seres humanos no es distinta. Recordemos que si tenemos un paciente, como vemos en esta gráfica, que es un paciente con una hipertensión crónica, esta hipertensión no solo va a pasarse de los vasos de grande calibre, sino que también se va a pasar a los
marcapasos de pequeño calibre y por lo tanto para garantizar la perfusión de este paciente usualmente hay un desplazamiento de la curva de presión hacia la derecha y ellos necesitan tener presiones arteriales medias muchísimo más altas para poder garantizar la presión de perfusión al cerebro. Entonces, con esto vamos, digamos que la primera inferencia es que vamos a garantizar que nuestro paciente siempre esté normotenso para garantizar estos mecanismos de autorregulación cerebral, pero tenemos que tener en cuenta con los pacientes que son hipertensos crónicos y con los pacientes ancianos que de pronto no tienen el antecedente conocido de una hipertensión y es usualmente tratarlos de llevar a algo de hipertensión inducida. Tampoco nos podemos exagerar y tener un paciente demasiado hipertenso porque precisamente digamos que el aumento de las presiones de perfusión cerebral mayores a 150 va a ser como digamos, lo contrario y la generación entonces de un aumento pasivo del flujo hacia el espacio extracelular y con eso entonces el desarrollo de un edema vasogénico. Entonces digamos que ahí tenemos lo grande. Lo primero entonces es garantizar que el paciente esté normotenso, mirar que cuando hay un aumento de la presión intracraneana hay un deterioro del flujo sanguíneo cerebral y esto nos va a llevar entonces, cuando no garantizamos, digamos, como las variables básicas del paciente, a una alteración metabólica y a un mayor edema. Entonces, hablando precisamente de cómo enfocar clínicamente a este paciente, entonces vamos a ver la pregunta número 2. Resulta que este paciente entonces se definió que se va a dejar en observación clínica. Fue trasladado a la unidad de cuidados especiales y durante la observación clínica, en un periodo de las primeras 6 horas, reportan que hay un deterioro de la escala de Closma de Glasgow. El paciente ingresó en 9, cae a 7 y entonces indica que lo más pertinente en la conducta de acuerdo a esto es, lo primero es que el paciente debe ser llevado de manera inmediata a una tomografía para definir la causa del déficit antes de hacer un ABCD primario. Segundo, el algoritmo de la TLS, lo primero que se debería de hacer es asegurar la presión de perfusión cerebral, evitar desenlaces adversos desde un punto de vista neurológico. C, debe asegurarse la vía aérea en primera instancia con un uso de secuencia rápida de intubación antes de verificar los demás elementos. Y por último, debe completarse en primera instancia un ABCD primario antes de decidir una conducta. Entonces, miremos, me confirman si sí les sirve el código QR. Sí, Dani, pues sí funciona. Bueno, entonces aquí las respuestas han sido un poquito ya más variables. La mayoría dice que debe completarse la instancia ABCD primario, en primera instancia, antes de decidir una conducta. Y lo otro es que dice, siguiendo el algoritmo, lo primero que debería hacerse es asegurar la presión de perfusión cerebral y debe asegurarse la vía aérea del paciente. Digamos que podríamos decir que la respuesta más acertada desde ese punto de vista es obviamente nuevamente aplicar el ABCD primario. Recordemos que es un paciente que está en la unidad de cuidados especiales, es un proceso que se puede hacer muchísimo más rápido, pero usted debe garantizar que el paciente no esté hipóxico, no esté hipotenso, no esté hipoglicémico, no esté convulsionando y con eso determinar realmente si el deterioro neurológico corresponde a un deterioro neurológico de origen intracraneal o si hay algo que pueda matar más rápido al paciente y que debo corregir inmediatamente antes de evaluar la condición neurológica. Recuerden que la lógica del algoritmo ABCD es que yo tengo en ese orden de ideas lo que más rápido me puede matar al paciente. Yo no sé si ustedes han visto como la figurita de la ATLS que muestran que las lesiones o la condición de riesgo de perder la vía aérea me mata al paciente más rápido que un cohete y muestran como un cohete. La B, que sería como los trastornos ventilatorios, lo puede matar como un avión. Creo que es así como más o menos en términos de rapidez de los diferentes medios de transporte y esa es la lógica precisamente en parte de tenerlo. Cuando yo ya garanticé que la parte A, la B y la C están, digamos que bien,
y que no me van a matar al paciente de una manera inmediata, es que puedo considerar entonces que si es realmente un deterioro neurológico probablemente de un comportamiento de un origen intracraneal, y con eso entonces ya podría pasar como a las siguientes fases. Recordemos que dentro del algoritmo la parte de asegurar la vía aérea, o sea, aplicar las secuencias rápidas de intubación, ya para intubar al paciente casi que pasa a ser una de las valoraciones secundarias. El algoritmo de la parte primaria, digamos que es muy básico, por lo tanto es lo primero que hay que hacerse, y si bien obviamente yo tengo que garantizar que el paciente esté normotenso, digamos que el objetivo de esto pues parte de la lógica de la evaluación primaria. Entonces, ¿cuáles son los principios generales del manejo? Entonces, es determinar que en este caso el paciente tiene una condición amenazante de la vida, porque puede perder, digamos, que su vía aérea, entonces por lo tanto debo garantizar la protección de la vía aérea. Ya descartamos y no aplicaría la protección de la columna cervical porque ya habíamos descartado por medio de imágenes que no tenía nada en columna, pero digamos que cuando nos llega un paciente, digamos, en el contexto de paramédicos, pues siempre debemos descartar esta parte. Vamos a identificar la causa, tenemos que monitorizar el paciente, recordar que como ya estamos en una unidad de mayor complejidad, tenemos que establecer las metas de reanimación para este paciente. Es un paciente joven, la idea en los pacientes jóvenes y la recomendación es tratarlos de tener con una presión arterial sistólica que sea mayor a 90, hacer entonces en esta parte posteriormente lo que sería el control de la presión de perfusión cerebral, y entonces definir cuál sería en este caso el momento de la intervención, que sería obviamente realizar una tomografía de control para definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tener al paciente reanimado con manejo de líquidos endovenosos y con la posición del paciente. Entonces, primero, ¿cómo vamos a asegurar la vía aérea de este paciente? Entonces, la idea es que usted dentro de su arsenal para que el paciente sea intubado tiene un montón de medicamentos, pero lo lógico es que cuando usted va a utilizar una secuencia rápida de intubación es porque está utilizando los medicamentos que sean más seguros y que sean con una farmacocinética más predecible. Lo que habíamos hablado en una charla anterior es que, por ejemplo, cuando usted utiliza relajantes como la succinilcolina, que ya sabemos que no aumenta la presión intracraneana, usted tiene la capacidad de predecir que la vida media y el efecto de este medicamento va entre 4 a 5 minutos, y por lo tanto usted tiene este periodo de tiempo para identificar y tratar la apnea, que obviamente va a generar el uso de la succinilcolina. También puede tratar la hipotensión rápidamente cuando, por ejemplo, lleva el paciente a una sedación profunda con algún barbitúrico como el propofol, y usted ya sabe que después de ese periodo de tiempo, mientras no esté administrando el medicamento, ya corresponde a la condición clínica del paciente, en este caso, por ejemplo, con los relajantes musculares, y que no es, digamos, como o está interfiriendo con la acción del medicamento. Entonces, ¿cuál es la idea de yo? Asegurarle la vida a la vía aérea a este paciente, y así esté en un 3 de Glasgow, llevarlo a una secuencia rápida de intubación con una sedación para poder asegurar la vía aérea. Primero es que yo voy a reducir la demanda metabólica, y cuando yo reduzco la demanda metabólica del cerebro, esto implica que también hay un tratamiento hacia el edema cerebral. Lo segundo es que vamos a mejorar la sincronicidad del paciente con el ventilador, ya sea la máquina del ventilador o el ventilador humano, que a veces uno tiene que tener cuando no tiene máquina de ventilación o no tiene camenucio. La congestión venosa que produce el hecho de yo tenerle que hacer al paciente maniobras para la laringoscopia, que aumenta la presión intracraneana gracias también a esa congestión venosa, y a que haya una respuesta simpática, ya sea por la presencia que se manifiesta con la presencia de hipertensión y taquicárdica. Cuando yo contrarresto estas 4 cosas, manejo también la presión intracraneana y evito que el paciente haga un aumento de la presión intracraneana de rebote. Entonces, lo primero es que cuando voy a asegurar la vía aérea, en este caso, la condición para asegurar la vía aérea de este paciente es el deterioro neurológico, pues lo debo de hacer con una secuencia de sedación, que habíamos hablado previamente, que a veces pasa que llegan pacientes con Glasgow T3, que son pacientes que neurológicamente pues no hacen nada, pero digamos que todavía están vivos. Entonces nosotros no podemos determinar si por el trauma está en una vasoplejía, un paciente que esté intoxicado, etcétera.
y al hacer yo esa maniobra de aumentar la presión intracraneana con una laringoscopia sin analgesia y sin sedación, puedo disminuir los resultados benéficos de este paciente. Entonces, lo primero es el disminuir la demanda metabólica. Recordemos que siempre tenemos que tener los pacientes euvolímicos. Está totalmente contraindicado hacer la administración de líquidos endovenosos que sean hipotónicos, es decir, a menos que el paciente tenga hipoglicemia, nunca le tenemos que administrar destroza al 5 o destroza al 10, porque recordemos que rápidamente esto se convierte en agua libre y por lo tanto es un paciente que tiene una solución hipotónica y el desplazamiento del agua puede hacer que aumente el edema cerebral, especialmente en los territorios limítrofes de irrigación intracraneal. ¿Listo? Tenemos que tener al paciente con una meta muy clara de sodio y por eso también el sodio, digamos que vamos a ver más adelante que juega un papel principal, especialmente cuando vamos a escoger cuál es la solución hiperosmolar más importante para este paciente. Lo otro sería disminuir la demanda metabólica, que eso ya lo hicimos con la sedación, el control de la presión arterial, entonces ya lo hemos hablado varias veces, y mientras llevamos nuestro paciente a tomografía tenemos que garantizar la posición de la cabeza del paciente. Primero tenemos que evitar que haya una flexoextensión excesiva del cuello y la elevación de la cabecera debe ser de 30 grados y esto debe ser muy específico porque cuando se ha visto en estudios que se hicieron desde el año 70 que cuando usted eleva al paciente más de 30 grados por querérselas dar de calidad, a ver si de pronto con eso le baja la presión al paciente, hace que de manera secundaria, cuando usted tiene el paciente entonces ya muy angulado, haya un aumento del gasto cardíaco y con este aumento secundario que tiene que hacer el gasto cardíaco para poder garantizar en contra de la gravedad la perfusión o la irrigación hacia el cerebro, puede llevar de manera secundaria también al desarrollo de una hiperemia. Y cuando usted tiene el paciente en una, pues a veces incluso en una posición inadvertida de un Trendelenburg o con una, digamos, con la cabecera muy abajo, con esto puede también entonces tener congestión venosa, que de por sí ya los pacientes con presión intracraneana tienen una congestión venosa bastante significativa y con esto aumentar el edema. Entonces se ha encontrado en estudios que se hicieron en animales y también en estudios intraquirúrgicos que la mejor posición es la cabecera elevada a 30 grados. Esta es como una imagen adicional, especialmente para los pacientes que tengan ventriculostomía, que de pronto el personal médico no neuroquirúrgico debe tener de manera presente que el nivel del cero que tienen todos estos dispositivos, digamos que el de este aparatico está acá, debe estar al nivel del conducto auditivo interno, porque esto también hace cambios en el comportamiento de cuando la derivación va, digamos que a hacer el drenaje o no de este líquido. Sabemos que cuando estamos al nivel del cero, vamos a estar a que la presión del cráneo estuviera como también hacia un nivel del cero y cuando la subimos, entonces obviamente es más probable que el líquido digamos que se devuelva y cuando la presión está muy por inferior vamos a hacer entonces que saque líquido de alguna manera excesiva. Lo otro es que tenemos que tener el paciente normotérmico, entonces siempre tenemos que evitar la fiebre y digamos que si vamos a llevar al paciente a cirugía, evitar la hipotermia intraoperatoria prolongada porque esto aumenta el riesgo de infección y lo otro es definir el manejo quirúrgico. Entonces digamos que cuáles son las órdenes que tiene que tener este paciente. Primero, que tenga un acceso venoso. Idealmente, si el paciente está en una unidad de cuidado intensivo y vamos a escoger qué solución hiperosmolar le vamos a tener, sea una vía venosa central, que no sea, y puede sonar muy duro, pero que no sea la pereza de los que tengan que invadir al paciente lo que determina cuál va a ser la solución hiperosmolar que usted va a utilizar, porque esa es una de las principales causas que a muchos no les gusta la solución salina hipertónica, porque precisamente hay que invadir al paciente para pasarla por una vía central. Entonces, que el paciente tenga buenos accesos venosos, el paciente que tenga, digamos que el manejo de la sedación, recordemos que hay una escala de sedación y lo ideal es cuando yo quiero llevar al paciente una sedación profunda, es que lo pueda tener en un RAS de -4, -5. Recuerden que la evaluación del RAS se evalúa es por la apertura ocular y digamos que el contacto que hace con usted el paciente, no
que el paciente se mueva o que haga posturas de flexión o posturas de descerebración o de decorticación, sino que el paciente no abra los ojos. Esto es lo que evalúa las escalas de sedación. Garantizar y que el paciente tenga que tener establecido en la historia clínica cuáles van a ser las metas de presión arterial para este paciente, la posición de la cabeza, y todos los pacientes tienen que tener antipirético, ya sea dipirona, acetaminofén, y aunque aquí no está mencionado, que también lo hace el DTI, es evitar la aparición de las úlceras de Cushing con lo que sería la protección gástrica para estos pacientes, especialmente durante los picos del edema. Entonces, digamos que estas son las órdenes que indistintivamente tienen que tener todos los pacientes, independientemente si yo le voy a aplicar soluciones hiperosmolares o lo voy a operar o no le voy a hacer nada. Listo, la tercera pregunta dice que de acuerdo a la evidencia actual, digamos que yo con esa tomografía, vamos a ver la tomografía de control que salió, pero digamos que hasta este punto del caso, la medición de la presión intracraneana, uno de los objetivos precisamente de medirla desde el inicio en este paciente es definir el mejor momento de llevar al paciente a un coma inducido, iniciar rápidamente el uso de manitol, definir cuál es el mejor momento para realizar la craniectomía descompresiva y contrarrestar el daño por lesión secundaria. Vamos a ver cuál es la respuesta. Les voy a dar el tiempito para que puedan diligenciar el QR. Y dentro de las respuestas, mucho más variable, pero el 66% dice que es contrarrestar el daño por lesión secundaria, definir el mejor momento de llevar al paciente a una descompresiva o cuándo empezarle el manitol. Entonces vamos a ver que esta respuesta es tal vez de las más problemáticas que vamos a encontrar en la literatura. Cuando sospechar que el paciente entonces tiene aumento de la presión intracraneana es cuando tiene una alteración del estado de conciencia, como lo tiene este muchacho, patrón respiratorio irregular, tiene anormalidades pupilares, que esto ya nos está hablando de el establecimiento de una herniación, cuando tiene posturas anormales o los síndromes de herniación muy específicos. Entonces, ¿cuáles son los principios que yo tengo que tener en cuenta? Y digamos que yo en esta charla casi que les voy a vender el uso del catéter de PICC. ¿Y por qué uno lo vende? Porque la terapia empírica se ha demostrado que no hay una manera de calcular cuál es precisamente de una manera confiable esa presión de perfusión cerebral. Entonces, digamos que yo no puedo tener una garantía de cuándo empezar la terapia empírica o cuándo la terapia empírica me está sirviendo realmente. La efectividad de la terapia médica también está limitada porque depende de tiempo, de variables, y también tiene efectos secundarios. En este caso estamos hablando específicamente del manitol y de la solución salina. Lo otro es el control de evitar precisamente la lesión secundaria. Ya vimos que la lesión secundaria es producto del aumento de la presión dentro del cráneo y sabemos que esta es la variable más significativa para impactar en el pronóstico tanto de mortalidad como de supervivencia del paciente. Y lo otro es que usted no tiene indicadores clínicos tempranos. Cuando usted ya encuentra el paciente anisocórico, midriático, pues ya sí está llevado, pero cuando usted encuentra el paciente anisocórico o con un fenómeno de Kernohan o cualquier síndrome de herniación que usted conozca, significa que esto ya es la etapa final de la hipertensión intracraneana, es decir, que usted ya va perdiendo si va a decidir intervenir al paciente en ese momento. Y eso es lo que han tratado de mostrar los diferentes estudios y digamos que de indicar de por qué existe un beneficio en medir la presión intracraneana para estos pacientes. Entonces, digamos que cuando usted se va a pegar y es estricto a la guía de la BTF, lo que nos dice es que usted a quién le debe medir y ponerle un catéter de PICC. Primero, a todo paciente que sea salvable, es decir, si son pacientes que tienen un alto riesgo de mortalidad dado por el trauma, digamos que ya son pacientes que no se benefician obviamente de llevar a la medición de presión intracraneana. Segundo, que tengan hallazgos en la tomografía que impliquen un riesgo de hipertensión intracraneana.
que tengan hematoma, que tengan edema, que ya tengan una herniación, aunque ahí pues ya sí sería como no llegar a lo ideal, o que tenga alguna compresión de las cisternas de la base. Entonces recuerden que yo a mis compañeros les había compartido un estudio que era lo que precisamente nos traía a esta charla, y es que están tratando de aumentar, digamos, como el espectro de lo que sería estas condiciones para poner el catéter de PICC con base a bibliografía que ha salido desde los años 80, en el que nos dice que deberíamos de ser un poco más extensivos hacia lo que sería la inserción de un catéter de PICC. Entonces ellos recuerden que en el estudio que les compartí fue un estudio que se hizo desde el 96 hasta el 2020 y que escogieron a pacientes que tenían un Glasgow menor de 9, igual o peor al momento de la admisión, y entonces que no tenían inicialmente indicado el uso de los catéteres de PICC de acuerdo a los criterios estrictos, que recuerden que los criterios estrictos eran los que están incluidos al momento de la guía. Entonces los criterios estrictos los repasamos: Glasgow menor de 9 después de una resucitación cardiopulmonar adecuada y que tuvieran anormalidades en la tomografía. O hay otros criterios dentro de estos criterios estrictos, y es que son pacientes que tengan tomografía normales, pero que tengan 2 o 3 de los siguientes criterios: mayores de 40 años, posturas anormales uni o bilaterales y que estén hipotensos. ¿Cuáles eran los criterios extendidos? Lo primero es que tuvieran ausencia, o sea, que tuvieran Glasgow menor de 9, que tuvieran ausencia de lesiones, que digamos que fueran ocupantes de espacio, pero que tenían otras lesiones, digamos que usualmente nosotros no consideramos que puedan tener riesgo, por ejemplo, las hemorragias intraventriculares, la presencia de hemorragia subaracnoidea traumática y la presencia, pues lo que le dice petequias o de contusiones mínimas, ¿cierto? Y los otros, entonces, eran pacientes con Glasgow mayor de 9 que se deterioraron y que tuvieran anormalidades en esa tomografía. Entonces, miremos que los criterios extendidos o la lógica de los criterios extendidos salió de un estudio que se hizo en Virginia en la década de los 80, y que encontró precisamente que los pacientes mayores de 40 años que tuvieran posturas anormales y que tuvieran hipotensos, cuando tenían una de estas características, tenían un 4% de probabilidades de tener hipertensión intracraneana en cualquier momento de su evolución. Cuando tenían 2, tenían un 60%, y cuando tenían 3, tenían hasta un 92%. Y estas 3 características, recuerden que fueron independientes a lo que haya salido en la tomografía de cráneo. Entonces, si bien una de las críticas que más le han hecho a este estudio es que el inicio de la presentación clínica de todos estos 207 pacientes que evaluaron es que fue muy variable, sí encontraron que había un aumento de la presión en estos pacientes, que si bien la presentación era moderada y que se hacía en un periodo que iba desde las 72 horas, incluso algunos iban, aunque mucho más raro, hasta el día 5. Entonces, este es como la imagen de resumen que había en el estudio. Digamos que ustedes me pueden criticar el estudio desde un punto de vista epidemiológico, porque obviamente los grupos son diametralmente opuestos en términos de cantidad, pues los pacientes que tenían criterios estrictos eran casi 1094, mientras que los pacientes que tenían la posibilidad de criterios extendidos eran de 375. Esto ya hace que digamos que pueden hacer unas diferencias con respecto a esto. Sin embargo, lo interesante que encontró este grupo, a pesar de que venimos del BEST en el año 2012-2016, que nos decía que, entre comillas, no había, digamos, beneficio en términos de mortalidad y de recuperación del paciente para medir la presión intracraneana, este estudio nos dice que sí, que tanto los pacientes que tenían criterios extendidos como criterios estrictos se beneficiaron en los impactos de mortalidad al momento del egreso, pues obviamente a 6 meses después del trauma de cráneo, que se morían menos los pacientes que tenían criterios para medir la presión intracraneana, y se les medía la presión intracraneana en comparación a los pacientes que no se midieron. Y
el GOES o lo que serían los resultados neurológicos funcionales a un año para estos pacientes, hubo un resultado contradictorio porque decía que los pacientes a los que se le midió tenían peores resultados neurológicos que a los pacientes que no se les midió, pero tengamos en cuenta que cuando yo voy a comparar este tipo de pacientes, usualmente los pacientes a los que se les midió, digamos que puede haber aquí una variable que juega en contra de esto, y es que usualmente son pacientes que son mucho más graves. Sin embargo, pueden ver en el artículo cuando les había enviado que cuando hicieron un análisis dicotómico específicamente hacia el impacto de la mortalidad en todas estas variables dicotómicas, independientemente de lo que tuviera el paciente al interior de su tomografía de cráneo, es que todo paciente que se le pudo medir la presión intracraneana podría sobrevivir al trauma de cráneo, y esto hay que tener en cuenta que si sobrevive, pues potencialmente puede tener una, digamos, como una mejor oportunidad de rehabilitación. Esto yo creo que de pronto sí no me extendí un poquito. Estos son los, yo les comparto pues la presentación más adelante, pero esos son los tipos, digamos, de catéter que tenemos. Recordemos que el gol estándar siempre va a ser la ventriculostomía, y que los kits que vamos a tener, digamos, como disponibles para la monitorización de PIC, que es el catéter intraparenquimatoso, que viene el kit de Codman, no van a creer que soy de Codman, pero es el que conozco, y están los otros catéteres subdurales y el epidural. Recuerden que estos tipos de TREPS kits tienen, digamos, como unas desventajas. Primero es que no le puedo drenar líquido al paciente, que esa es la ventaja de la ventriculostomía. Por eso hay estudios que cuando comparan cabeza a cabeza cada uno de las monitorizaciones, digamos que la desventaja de estos tipos de dispositivos es que como yo no le puedo drenar líquido, me pierdo una de las variables más fáciles en el tratamiento de la hipertensión intracraneana. Pero obviamente llevar al paciente a un quirófano para ponerle una derivación ventricular externa, y más si de pronto el paciente no tiene el ventrículo más fácil de cazar, también tiene los efectos contrarios. Lo segundo es que recuerden que estos equipos, pues valga la aclaración, es que son de uso único y de uso único en el mismo paciente. Es decir, cuando usted lo calibra y calibra el transductor, usted solo tiene una oportunidad de calibrarlo. Es decir, que la posibilidad de precisión de estos equipos se va perdiendo a medida que pasen los días, y es especialmente llamativo para los pacientes que tienen catéteres subdurales y epidurales. Por eso los catéteres subdurales y específicamente el catéter epidural tienen una indicación muy precisa, y es para pacientes coagulopáticos, especialmente pacientes que tienen edema cerebral, digamos que de un origen médico, es decir, los pacientes, por ejemplo, que tienen una encefalopatía hepática, que van a tener edema cerebral, o sea que nosotros casi que en neurocirugía no los utilizamos. Este es el análisis de las gráficas. Recuerden que las gráficas entonces se van a representar, no presenta un valor, sino que presentan unas gráficas y de acuerdo ahí al comportamiento, porque lo que yo tengo que evaluar no son valores crudos, sino cómo se va comportando la gráfica de acuerdo al patrón ventilatorio que tiene el paciente, y también a la presión y al gasto cardíaco que vaya teniendo este paciente. Hay varios tipos de gráficas. Recuerden que el monitor nos va a sacar una gráfica A, que sería la gráfica patológica, en la que en términos generales la presión pico, es decir, casi que la presión de apertura o la sístole, casi que es igual a lo que sería o muy parecida a lo que sería la presión dentro del cráneo, y las gráficas B y C son gráficas que hasta el momento no se han podido determinar que sean patológicas, sino que se relacionan mucho al patrón ventilatorio que tiene el paciente. Ahora, ustedes me pueden decir que existen muchos métodos de usted predecir si el paciente tiene la presión intracraneana elevada y que esto le puede contrarrestar ponerle un PIC. Primero, las imágenes. Está la medición de la vaina del nervio óptico. Sabemos que diámetros mayores de 5 a 6 nos van a predecir con un índice de sospecha que el paciente tiene presión intracraneana. En contra, es que cuando ya hay una elevación de la vaina del nervio óptico, significa que todo el cerebro está así, es decir, que puede ser, digamos, un hallazgo muy tardío a cuando yo realmente le puedo poner
poner las terapias a los pacientes para evitar que haya una lesión secundaria. Lo segundo, la medición indirecta del desplazamiento de la membrana timpánica también se puede hacer, pero yo creo que nunca nadie lo ha hecho. Además, tengamos en cuenta que como la mayoría tienen fracturas y fracturas de la base de cráneo, va a ser muy difícil de ver la morfología correcta de la membrana timpánica, pero en el, digamos, como ambiente extrahospitalario o donde usted no tiene tomografía, es decir, era lo que yo utilizaba en el rural, la morfología de la membrana timpánica era lo que me servía en pacientes que uno o no se sabía la historia o que si había hemorragias dentro de la membrana timpánica era el mejor predictor que los ojos de mapache y el signo de Butler para tener en cuenta que el paciente tenga una fractura de base de cráneo, que eso cambió desde el año 2012. La detección de cambios en el flujo de líquido cefalorraquídeo, los cambios metabólicos o neurofisiológicos, digamos que son un poco más difíciles de determinar en este caso. Entonces, digamos que como yo no le había metido catéter de pica a este paciente, entonces el paciente se deterioró a las 6 horas y fue llevado entonces a esta tomografía de cráneo, donde evidentemente lo que vemos es un aumento del edema asociado a las contusiones en ambos lóbulos frontales. La línea media incluso hasta está un poquito más centrada que la tomografía inicial, pero es porque es tanto el edema de ambos lóbulos frontales que digamos que compensa en este caso lo que sería entonces la aparición del edema frontal. Entonces, hagamos como la cuarta pregunta, que habla sobre el uso de las soluciones hiperosmolares. No les había mencionado, pero digamos que el sodio de este paciente es de 135. Y de acuerdo a un sodio de 135, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones es más acertada para que usted le ponga como manejo del edema hiperosmolar? Digamos que usted, este paciente, decidió no operarlo, sino que le va a dar manejo médico con soluciones hiperosmolares. Y de acuerdo a esto, entonces, ¿cuál es la mejor opción? La primera, las dosis están correctas, entonces ese no es el distractor. La primera es la dosis del manitol. Recordemos que es un sodio de 135. La segunda es la solución salina hipertónica al 7,5, la tercera es la solución salina al 3 o al 3,5 y la D es que hasta el momento no se ha descrito en la evolución que haya indicación fuerte para el uso de soluciones hiperosmolares en este paciente específicamente. Entonces dice que las respuestas, un 20% se va por el salino al 7,5, perdón, un 80% al salino al 7,5 y un casi 20% se va hacia el manitol. De ahí va precisamente el dato del sodio que les había mencionado, de un sodio a 135. Recordemos que el efecto deseado en los pacientes que tienen trauma de cráneo es yo tratar de llevarlos a un sodio entre 145 y 150, porque cada una de las soluciones hiperosmolares o las soluciones que cambian la presión, digamos, dentro del vaso sanguíneo, tienen un coeficiente de reflexión osmótica de acuerdo al comportamiento del electrolito que más impacta en la osmolaridad en el plasma. En este caso, como no estamos ante un paciente con un coma diabético, el que más va a impactar es específicamente el sodio. Cuando yo tengo sodios que son normales, pero son tendientes a la baja, como el 135, el manitol va o no actuar dentro del edema cerebral o incluso puede llegarme a ser un edema de rebote. De ahí es la indicación tan precisa del comportamiento del sodio de acuerdo a lo que tenga el paciente. Entonces, aunque uno llegue y diga estrictamente en el estudio que ambos, pues dependiendo de la comparación, ambos medicamentos, la solución salina hipertónica, son iguales en términos de mortalidad, recordemos que la solución salina hipertónica tiene dos ventajas. La primera es que en valores crudos logró bajar mucho mejor o en mayor cantidad los valores de la presión intracraneana cuando los comparamos con el manitol. Y lo segundo es que obviamente tiene un mejor perfil de actuación el medicamento cuando teníamos un sodio que era en el límite inferior de lo normal. Entonces, por eso, cuando usted va a elegir una solución hiperosmolar, tiene que tener en cuenta
3 variables del paciente. Lo primero es la anatremia, aquí ya la tuvimos en cuenta. Lo segundo es la glicemia del paciente, porque si es un paciente que está hiperglicémico, entonces obviamente la osmolaridad va a aumentar es por otro lado y no vamos a hacer nada. Y lo tercero es el equilibrio ácido-base del paciente, porque cuando hemos reanimado al paciente enérgicamente o el paciente tiene, por ejemplo, una acidosis, especialmente por el aumento de las soluciones, solución salina, por ejemplo, una acidosis hiperclorémica, pues entonces obviamente voy a llevar al paciente a otras terapias o otros efectos deleterios. Recuerden que existen otros, que es las hiperventilaciones prolongadas. Solo hasta el momento existe una indicación para hiperventilar a los pacientes, que desde el año más o menos 2004 hasta ese año estuvo incluida, que el hecho de yo hiperventilar a los pacientes podía mejorarme el edema cerebral, pero después de muchos estudios se encontraron que cuando yo hiperventilo a los pacientes, de rebote, más o menos después de unos 30-45 minutos, puedo aumentar incluso la congestión venosa. Hiperventilar a los pacientes, la única indicación es en el paciente que esté casi premortem, herniado, y que yo tengo que ganarme al menos hasta 30 minutos para poder llevar al paciente de donde está a un quirófano. Es decir, que es una medida casi que desesperada y es la única indicación que hasta el momento está en las guías. Lo otro que es el bloqueo neuromuscular. Los barbitúricos y el manitol, digamos que cuando yo llevo al paciente a esto, puedo tener mayores tasas de neumonía a distancia en UCI, mayor riesgo de hipotensión cuando llevo al paciente a un coma inducido, y cuando llevo al paciente, como les había mencionado, lo que había pasado con el manitol o en sí las soluciones hiperosmolares, es entonces tener una respuesta variable. Ya las otras es el uso de terapias específicas en este caso, y es porque aquí les tengo como la evolución de otro paciente, que es una paciente, digamos que oncológica, pero no salió la imagen. Bueno, las terapias específicas son las que las quería mencionar, que era en el uso de los glucocorticoides, que solo está indicado en los pacientes que tengan edema cerebral vasogénico, es decir, pacientes que tengan generalmente tumores cerebrales. No han habido ninguna evidencia en que los esteroides mejoren la mortalidad o que impacten realmente en el edema cerebral del paciente de origen traumático. Recordemos que cuando vamos a utilizar los esteroides tenemos que tener en cuenta como el decálogo o los puntos de buena práctica clínica para la administración de este medicamento, y que esto también va a, digamos, a aplicar para las soluciones hiperosmolares, que sean indicados correctamente, que sean el medicamento correcto. Recuerden que solo los esteroides sirve la dexametasona o la prednisolona, la vía de administración correcta. Los esteroides es válido ponerlos de manera subcutánea, bueno, especialmente en los pacientes con cuidado paliativo. La dosis correcta, los ajustes correctos de la dosis de los esteroides que se deben hacer en un periodo de 48 a 72 horas, el desmonte correcto, la vigilancia del medicamento, un ahorro del medicamento y un tiempo correcto. Esto es para los pacientes que tienen hidrocefalia, específicamente pues que para el manejo de la hipertensión intracraneana. Y ya para terminar, entonces discutamos el, digamos, como el BESTRIC, que es el estudio clínico más grande que ha demostrado la presión intracraneana y que esto impacte tanto en la mortalidad como se fue hecho en Latinoamérica. Medicamentos estándar que había hasta la fecha para los pacientes con hipertensión intracraneana, se les hizo monitorización invasiva, se le hizo el mismo protocolo clínico de imágenes, y los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 12 años con trauma de cráneo grave. Los que se les monitorizaron la PIC se hizo en un periodo de 48 a 5 días, y digamos que una de las principales críticas a este estudio, y que ha sido uno de los problemas, especialmente con ese conflicto entre países del primer y tercer mundo, es que el hecho de haber, digamos, como los autores escogieron hacerlo en Bolivia y Ecuador, porque ellos querían
tener que no eran las UCI ultramodelo del primer mundo lo que salvaba a los pacientes, sino realmente evaluarlos, entre comillas, en UCIs que no tuvieran como todos estos elementos, si realmente era un resultado generalizable o no. Sin embargo, lo que hablaban de las críticas a este estudio es que si bien las UCIs pueden no ser los límites, sí puede ser el límite la rehabilitación del paciente, y nosotros al lado de la rehabilitación del paciente con trauma de cráneo, pues digamos que es muy pobre. Los sesgos es que habían un uso limitado de la derivación ventricular externa, que era el gol estándar y le podía sacar líquido, sino que la mayoría se medía la presión a través de los catéter, de los kits de medición de intraparenquimatoso, y que había múltiples diferencias estadísticamente significativas en el tratamiento que le dieron a los pacientes, especialmente en las soluciones hiperosmolares. Por eso, entonces, digamos que lo que demostró este estudio, y es para que uno se lo lleve para la casa, no es que los catéteres de PICC no sirvan, sino que hay una variabilidad en el entorno clínico de los pacientes, tanto de bajos y medianos recursos, y que esto es realmente lo que puede impactar en los resultados clínicos del paciente. Ya en estudios posteriores, en el 2012 y en el 2016, hecho en India y Nueva York, ha demostrado que cuando yo le pongo el catéter de PICC al paciente, el riesgo de muerte es muchísimo menor. ¿Cómo entonces se desarrolla el caso? Al paciente decidió hacérsele una craneectomía descompresiva, y esto puede ser para evaluarlo posteriormente, una craneectomía descompresiva bicoronal. Sabemos que las craneectomías descompresivas, bifrontales, están muy discutidas en la literatura, especialmente con el estudio del DECRA. Este paciente se le hizo este tipo de cirugía, y si bien digamos que podemos ver que hay una herniación transcalvaria del lóbulo frontal a través de los defectos de la craneectomía, y que de hecho pues ya ha contrarrestado lo que sería la aparición de los surcos, es decir, que el edema ya ha desaparecido, el paciente finalmente fallece porque secundaria una neumonía, ya que después del desmonte de la sedación y digamos, del soporte en los últimos días de UCI, el paciente no tuvo mayor respuesta neurológica y finalmente entonces fallece de una neumonía cuando decidieron limitarse los esfuerzos terapéuticos. No sé si de pronto entonces tengan alguna pregunta, alguna discusión adicional con respecto al caso o con respecto al tema.